Hola ideadores, hoy os voy a enseñar a hacer de una manera muy sencilla estos dos modelos de gnomo para colgar de nuestro árbol, uno con un pompón y otro con una borla. ¿Queréis ver cómo se hacen? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues como habéis visto vamos a hacer gnomos. Para hacer nuestros gnomos necesitamos un rollo de papel higiénico, papel de cocina, algo por el estilo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser recortar un aro de nuestro rollo. Yo lo voy a cortar como de 1 centímetro. Yo creo que esta es una buena medida, pero lo podéis cambiar si os gusta más estrecho o más ancho. Luego cogemos una lana del color que queráis, la que más rabia os dé, y vamos a recortar trocitos pues como de unos 23 centímetros más o menos. Y lo que vamos a hacer va a ser colocarlos alrededor de nuestro aro. Los doblamos al medio, pasamos y enganchamos. Así no tenemos que anudar ni nada y lo vamos a poder mover después. Y vamos a hacer esto todo alrededor del aro hasta que lo tengamos así. Esto va a ser el gorro de nuestro enanito o de nuestro gnomo. Así que ahora pasamos para el otro lado todas las hebras de hilo . Y con uno de nuestros hilos lo vamos a agarrar arriba para hacer un pompón. Bueno, de momento lo vamos a dejar así, luego recortaremos todas estas hebras que nos sobran. Y ahora para hacer el cuerpo la barba del gnomo, vamos a hacer otro pompón. Entonces, lo podéis hacer con una pomponera si tenéis, o de la manera que hagáis vosotros habitualmente los pompones. Pero yo os voy a enseñar la manera que me enseñó a mí mi madre para hacer los pompones de pequeña. Vamos a necesitar un cartón que sea blandito y en él vamos a dibujar unos círculos. Vamos a ver vamos a hacer 2 círculos concéntricos y la anchura que tiene que quedar entre los círculos va a ser más o menos la longitud que queramos del pompón, que será como un trozo así, que son pues como unos 4 centímetros. Entonces voy a estrenar mi máquina para hacer círculos. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y si además quieres enterarte de todas las novedades, dale al lado a la campanita en todas las notificaciones. Y así cada vez que suba algo nuevo al canal, YouTube te avisará. Muchas gracias. Lo voy a hacer de algo menos de 4 centímetros, 3,5 más o menos. Voy a marcar porque esa herramienta no me sirve para hacer los círculos tan pequeños. Tampoco hace falta que sean perfectos. Y ahora vamos a recortar otro círculo exactamente igual. Y si te está gustando el vídeo, no te lo pienses más y dale al like. Además, te agradecería mucho que me compartieras en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos. Y también me encanta leerte. Déjame algún comentario que los respondo a todos. Muchas gracias. Enfrentamos los 2 círculos. Y ahora vamos a coger nuestra lana. Si os acordáis, yo tengo esta lana que compré para hacer las barbas de los gnomos. Entonces, cuando tenéis tanta lana como tengo yo, que no os va a caber por dentro, pues lo que yo hago es un pequeño ovillito con un poco de lana, como da lo mismo que sea pequeño, o sea, que quepa por el agujero. Si
hacéis el agujero de dentro más grande, pues igual es un poco más cómodo, pero tampoco hace falta que sea muy grande, porque puedes hacer todos los cortes que quieras, porque luego el pompón lo vas a cortar, entonces puedes poner todos los trozos de lana que quieras. Voy a empezar así y luego cogeré más. Entonces, como os digo, enfrentamos nuestro ovillo de nuestros dos círculos y entonces simplemente vamos a empezar a darle vueltas con nuestra lana a los círculos. Tenemos que rodearlo entero. Más lana o menos lana, pues dependerá de lo tupido que queramos el pompón, pero vamos, yo le daría unas cuantas vueltas para que quede chulo. Así que nada, voy a seguir con esto y cuando le haya dado la vuelta a todo, vuelvo. Os he dicho que hicierais todo alrededor, pero para lo que vamos a hacer ahora realmente es un poquito más fácil si dejamos un poco abierto. Porque ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestras tijeras y cortar entre los dos círculos, sujetándolo por el centro para que no se nos escape. Y ahora vamos a coger un trozo de nuestra lana, lo vamos a pasar entre los dos círculos y lo vamos a anudar. Ahora sacamos. Hay veces que así sale muy mal, pero como son círculos de cartón, pues simplemente se cortan. Pero si los podemos reciclar para otra vez, pues mira, mejor. Y ya tenemos hecho nuestro pompón. Suele salir bastante regular, pero bueno, si vierais que no está regular, le podéis recortar alguna de las zonas. Entonces, este va a ser nuestro pompón, igual incluso un poquito grande, y eso que lo he hecho más pequeño de lo que pensaba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger, ¿os acordáis de estas cintas que sean tan navideñas? Pues voy a coger un trozo de esta porque va a ser nuestro colgador. Esta cinta la podría haber colocado ya también antes de hacer el nudo, pero se me ha olvidado. Entonces, lo que voy a hacer va a ser con un ganchillo pasarlo por el agujero y coger la cinta. Para sacarla por ahí, vale. Incluso antes mejor antes que esto, mira, voy a sacarla otra vez. Antes de poner la cinta vamos a igualar el pompón. Ahora vamos a poner aquí en el gorro un poquito de relleno. Para que quede el gorro un poco más mollito hacia afuera. Y ahora ya solo tendremos que pegar esto aquí y ponerle la nariz. Voy a recortarlo un poco porque me parece que está un poco grande. Entonces tengo por aquí mi pistola de silicona que está calentando. Y lo que vamos a hacer va a ser en la parte de dentro del gorrito colocar un hilo de silicona y ahí pegamos nuestro pompón. Y ahora vamos a buscar una nariz que nos guste. Yo creo que va a ser esta. Así que simplemente la podéis colorear si la queréis más oscurita, pero bueno. Y ya tendremos listo nuestro primer gnomo para colgar del árbol.
súper barbudo, lo podéis hacer menos barbudo si queréis, incluso el pompón lo podéis recortar con una forma un poco más alargada si os parece, pero así podéis hacer todos los que queráis. Para el siguiente, el primer paso es el mismo, vamos a hacer un gorrito como el que hemos hecho aquí. Una vez que tengamos el gorro hecho, podemos hacer la barba. Entonces vamos a hacer una cosa parecida a lo que hemos hecho con el pompón para hacer una borla. Cojo un trozo de cartón, lo doblo al medio para hacer la borla en este sentido. Voy a meterle un trozo de lana para después atarla más fácil. Y comienzo a dar vueltas para hacer la borla. El número de vueltas dependerá de lo tupida que queráis la barba. Cuando pensemos que es ya bastante, lo que hacemos es, como en el caso anterior, cortar nuestra lana por debajo. Y la vamos a atar aquí al medio. Esto es lo que vamos a meter aquí dentro, pero como antes también vamos a poner un poco de relleno para darle un poco de volumen a nuestro gorrito. Colocamos la silicona y ahora le vamos a dar forma a este bicho. Vamos a darle así forma a la barba. Y ya solo queda pegar nuestra nariz. Y listo, así de fácil tenemos hecho nuestro segundo tipo de enanito. Voy a cortar esto que acabo de ver. Y así han quedado al final nuestros gnomitos. Yo estoy encantada, voy a hacerles en un montón de colores para poner por la casa o por el árbol estas navidades. ¿Y a vosotros qué os parecen? Nos vemos pronto, guiadores.